Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecitos turcos, dramas intensos y por supuesto, mucho amor. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y extrañadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, han escuchado bien. Vamos a desempolvar rumores, analizar declaraciones y, lo más importante, vamos a hablar de una supuesta revelación que, si es cierta, lo cambiaría todo. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este mar de información, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho cariño. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y vamos a empezar con este bombazo. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones desde el principio. Nos enamoramos de ellos como Eda y Serkan en Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, electrizante y rápidamente se tradujo en una relación real que nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, esperando cada foto, cada comentario, cada señal que confirmara lo que ya sospechábamos: estaban enamorados. Recuerdo perfectamente la confirmación oficial. Fue una explosión de alegría. Fotos en las Maldivas, miradas cómplices, sonrisas radiantes. Era el cuento de hadas que todos queríamos vivir a través de ellos. Se convirtieron en la pareja del momento, la representación del amor verdadero, la inspiración para millones de fans que suspiraban por encontrar un romance tan bonito como el suyo. Viajaron juntos, trabajaron juntos, compartieron momentos íntimos con sus familias. Parecía que nada podía separarlos. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, y las revistas del corazón competían por tener la exclusiva de sus entrevistas. Se convirtieron en un imán para las marcas, protagonizando campañas publicitarias que generaban millones de dólares. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en dos de los rostros más reconocibles y cotizados de Turquía y del mundo. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces son efímeras, y lamentablemente, la de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Ya no había fotos juntos, ni mensajes cariñosos, ni apariciones públicas. El silencio era ensordecedor, y los fans, desconcertados, se preguntaban qué había pasado. Los foros de Internet ardían con especulaciones. Los detectives de redes sociales analizaban cada movimiento de ambos, buscando pistas que pudieran explicar el abrupto final de su cuento de hadas. ¿Había una tercera persona en discordia? ¿Problemas económicos? ¿Diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales? Las teorías eran infinitas y, en su mayoría, descabelladas. La confirmación de la separación fue un golpe duro para muchos. Nadie entendía qué había salido mal. Las especulaciones volaban: diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones externas. La verdad es que nunca se supo con certeza el motivo real de la ruptura. Ambos, con mucha discreción, optaron por el silencio y el respeto mutuo, dejando a sus fans con el corazón roto y muchas preguntas sin responder. Sus representantes emitieron comunicados lacónicos, pidiendo respeto a su privacidad y evitando alimentar el fuego de la especulación. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el silencio no hizo más que avivar la llama de la curiosidad. La prensa rosa se cebó con la noticia, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el misterio de su ruptura. Amigos cercanos fueron acosados por los paparazzi, y cada publicación en redes sociales de Hande y Kerem era analizada al milímetro en busca de mensajes ocultos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos días, un rumor que involucra a nada más y nada menos que al padre de Hande Erçel. Así es, mis amores. Se dice que el padre de Hande, en una conversación privada, habría revelado algunos detalles sorprendentes sobre la relación de su hija con Kerem. La fuente, según mis informantes, es un amigo cercano de la familia Erçel, alguien que ha estado presente en momentos importantes de la vida de Hande y que goza de la confianza del padre de la actriz. Por supuesto, la información debe ser tratada con cautela, ya que no ha sido verificada de forma independiente. Pero, dada la proximidad de la fuente a la familia Erçel, es difícil ignorar la veracidad potencial de la historia.
Según esta información, que repito, debemos tomar con pinzas porque no ha sido confirmada oficialmente, el padre de Hande habría expresado su profunda admiración por Kerem, destacando su caballerosidad, su inteligencia y sobre todo, su gran amor por Hande. Al parecer, el padre de Hande siempre vio a Kerem como un yerno ideal, un hombre que la haría feliz y la protegería. Se dice que el padre de Hande en varias ocasiones manifestó su alegría por la relación de su hija con Kerem, resaltando la madurez y el respeto mutuo que existía entre ellos. Incluso habría bromeado con la idea de que pronto sonarían campanas de boda, imaginando a Hande y Kerem formando una hermosa familia. Pero la parte más impactante de esta supuesta revelación es la que se refiere a las razones de la ruptura. Según esta fuente, el padre de Hande habría insinuado que la presión mediática y la constante intromisión en su vida privada fueron factores determinantes en la separación. Al parecer, la pareja se sentía asfixiada por la atención constante y la falta de privacidad, lo que generó tensiones y discusiones que finalmente llevaron al fin de la relación. Imaginen la dificultad de mantener una relación normal cuando cada cita, cada gesto, cada palabra es analizada y juzgada por millones de personas en todo el mundo. La falta de privacidad puede ser una carga muy pesada, especialmente para figuras públicas que están constantemente en el ojo del huracán. Además, se dice que el padre de Hande habría mencionado que a pesar de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguen guardando un gran cariño y respeto mutuo. Incluso habría insinuado que no descarta una posible reconciliación en el futuro, cuando ambos estén en un momento más tranquilo y puedan manejar mejor la presión mediática. Esta revelación es especialmente significativa, ya que sugiere que la ruptura no fue causada por una falta de amor, sino por circunstancias externas que hicieron insostenible la relación. La idea de que Hande y Kerem aún se aman y que podrían volver a estar juntos en el futuro es una esperanza para todos los fans que anhelan verlos de nuevo como pareja. ¡Guau! Si esto es cierto, sería una noticia bomba. Imaginen la posibilidad de que Hande y Kerem, después de un tiempo separados, vuelvan a encontrarse y retomen su historia de amor. Sería como un final feliz de telenovela, ¿verdad? La prensa rosa volvería a estar en ebullición, y las redes sociales se inundarían de mensajes de alegría y celebración. Las marcas se pelearían por volver a contratarlos juntos, y su popularidad alcanzaría niveles inimaginables. Sería un cuento de hadas moderno, una historia de amor que desafía las dificultades y que demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande, Kerem ni el padre de Hande. Sin embargo, la fuente de este rumor es una persona cercana a la familia Ercel, lo que le da cierta credibilidad a la información. Debemos ser cautelosos y no dar por sentado que la información es 100% precisa. Pero al mismo tiempo, es imposible ignorar la posibilidad de que haya algo de verdad en la historia. Además, hay que tener en cuenta que a lo largo de su relación, Hande y Kerem siempre han sido muy discretos y reservados con su vida privada. Rara vez han hablado abiertamente sobre su relación, y mucho menos sobre los motivos de su ruptura. Por lo tanto, es poco probable que alguno de los dos salga a confirmar o desmentir este rumor. Su silencio es una muestra de respeto mutuo y de su deseo de proteger su privacidad. Sin embargo, también alimenta la especulación y la curiosidad de los fans. Pero como fans, no podemos evitar soñar y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. Después de todo, su amor fue tan real y tan intenso que es difícil creer que haya desaparecido por completo. Quizás solo necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas y reencontrarse en el momento adecuado. El tiempo es un gran sanador, y a veces la distancia puede ayudar a las personas a apreciar lo que realmente tienen. Mientras tanto, solo podemos esperar y seguir apoyando a Hande y Kerem en sus carreras individuales. Ambos son talentosos, exitosos y tienen un futuro brillante por delante. Y quién sabe, quizás el destino les tenga preparada una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. El destino es impredecible y a veces nos sorprende con giros inesperados. Quién sabe si en un futuro no muy lejano, Hande y Kerem volverán a cruzarse en el camino y decidirán darle una nueva oportunidad a su relación. Y hablando de sus carreras, Hande sigue cosechando éxitos con sus proyectos actorales y su incursión en el mundo de la moda. Recientemente ha sido nombrada embajadora de importantes marcas internacionales, lo que demuestra su gran influencia y popularidad. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía.
Por su parte, Kerem también está trabajando en nuevos proyectos que prometen consolidar su carrera como actor. Su carisma y profesionalismo lo han posicionado como uno de los actores más prometedores de su generación. Ambos están enfocados en crecer profesionalmente y seguir conquistando corazones en todo el mundo. Ahora bien, independientemente de si este rumor es cierto o no, hay algo que es innegable: el impacto que Hande y Kerem tuvieron en la cultura popular turca y mundial. Su relación fue mucho más que un simple romance de celebridades. Fue un fenómeno social que unió a personas de diferentes países y culturas en torno a un mismo sentimiento: el amor. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es fundamental en una relación y que la conexión entre dos personas puede superar cualquier obstáculo. También nos recordó que el amor no siempre es fácil, que requiere trabajo, compromiso y mucha paciencia. El amor es un camino lleno de altibajos, y requiere un esfuerzo constante para mantener la llama encendida. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el legado de Hande y Kerem perdura en nuestros corazones. Siempre los recordaremos como la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Así que, mis amores, ¿qué les pareció este chismecito? Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este rumor y si creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. ¿Creen que la presión mediática realmente fue el factor determinante en su ruptura? ¿O hay otros motivos ocultos que aún no conocemos? Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un ratito conmigo. Recuerden que aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho cariño. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Y ahora sí, me despido con un abrazo enorme y les mando muchísimas buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.